La venganza de la curandera. Los tianguis siempre han tenido un aura especial. Las carpas coloridas, los aromas a comida y especias, y el bullicio de las conversaciones crean un ambiente vibrante y lleno de vida. Mi puesto de hierbas medicinales había prosperado en este entorno. Los clientes venían por mis mezclas, confiando en las curas naturales que ofrecía. Pero últimamente, algo siniestro había comenzado a ocurrir. Noté por primera vez el problema hace un par de semanas. Mis plantas más populares, aquellas que vendía más rápido, empezaron a marchitarse sin razón aparente. No importaba cuánto las regara o cuidara, cada mañana las encontraba lánguidas y moribundas. La albahaca, el romero y la salvia, pilares de mi negocio, parecían sucumbir a una fuerza invisible. Atribuí la situación a un posible cambio en el clima o quizás algún tipo de plaga. Sin embargo, mis vecinos en el tianguis no parecían tener problemas similares. Sus plantas crecían con vigor, mientras las mías se debilitaban. Comencé a preocuparme. Las pérdidas no solo eran monetarias, sentía que algo más profundo estaba en juego. Una noche, después de cerrar el puesto, me quedé para inspeccionar las plantas bajo la luz de una linterna. El aire era fresco y el silencio del tianguis vacío era inquietante. De repente, sentí una presencia. Al girarme, vi una figura encapuchada parada a unos metros de distancia. El miedo me paralizó. La figura no se movió, simplemente me observaba en silencio. Me froté los ojos, tratando de despejar la mente, y cuando volví a mirar, había desaparecido. Desconcertado, regresé a casa, pero no pude dormir. La imagen de la figura encapuchada no me dejaba en paz. Me pregunté si era una alucinación producto del estrés o algo más tangible. Decidí no mencionarlo a nadie. Al día siguiente, volví al tianguis con renovada determinación. Me aseguré de que las plantas tuvieran la mejor atención posible, pero los síntomas de marchitez persistían. La figura volvió a aparecer la noche siguiente y la siguiente. Cada vez que me quedaba tarde para cuidar el puesto, ahí estaba, observándome en silencio. Empecé a investigar entre los comerciantes del tianguis, discretamente preguntando si alguien más había visto algo inusual. Nadie parecía haber notado nada extraño. Mi desesperación crecía. Necesitaba respuestas. Decidí buscar información sobre la historia del lugar, preguntando a los comerciantes más antiguos. Uno de ellos, un anciano vendedor de antigüedades, mencionó la historia de una curandera que había trabajado en el tianguis décadas atrás. Según él, era muy popular, pero había sido traicionada por alguien cercano y murió en circunstancias misteriosas. La idea de que el espíritu de la curandera pudiera estar relacionado con mis problemas me pareció descabellada al principio. Sin embargo, no tenía otras pistas. Decidí investigar más a fondo, buscando cualquier rastro de la historia de la curandera en archivos locales y hablando con ancianos del vecindario. Poco a poco, armé una imagen de la mujer. Su nombre era Magdalena y era conocida por su gran conocimiento de las hierbas y sus curas milagrosas. La traición y su muerte habían dejado una marca profunda en la comunidad. Empecé a notar un patrón. Las noches en que la figura encapuchada aparecía, eran las mismas noches en que las plantas más populares se marchitaban. Parecía que la presencia estaba ligada directamente al deterioro de mi negocio. Decidí confrontar el espíritu, aunque la idea me aterrorizaba. Una noche, esperé hasta que el tianguis estuviera completamente desierto. Encendí velas alrededor de mi puesto y coloqué un par de ofrendas, incienso, una pequeña botella de licor y un ramo de flores silvestres. Mientras el viento susurraba entre las carpas vacías, me senté en el suelo y cerré los ojos, intentando conectar con la energía del lugar. La figura encapuchada apareció de nuevo. Esta vez, no sentí miedo, sino una determinación tranquila. Le hablé,
explicando quién era y cómo había llegado a vender hierbas medicinales en el tianguis. Le pedí que se revelara, que me mostrara lo que quería. El aire se enfrió de repente y un susurro parecía emanar de todas direcciones. Abrí los ojos y la figura se acercó, levantando ligeramente la capucha para revelar un rostro femenino, pálido y sereno, pero con una tristeza profunda en los ojos. Sentí una conexión inmediata, sabía que era Magdalena. Magdalena me transmitió su historia de manera etérea, sin palabras. Su conocimiento había sido usurpado por alguien en quien confiaba y su espíritu no podía descansar. Su venganza no era contra mí personalmente, sino contra aquellos que usaban su sabiduría sin reconocer su fuente. Comprendí que necesitaba honrar su memoria y su legado. Al día siguiente, coloqué un pequeño altar en mi puesto dedicado a Magdalena. Colgué un retrato que había encontrado en los archivos, junto con una breve historia de su vida y sus contribuciones al conocimiento de las hierbas medicinales. Expliqué a mis clientes la importancia de Magdalena y cómo ella había sido una pionera en el campo. Sorprendentemente, las plantas dejaron de marchitarse. Volvieron a prosperar con más vigor que nunca. Sentí que el espíritu de Magdalena había encontrado la paz al ser finalmente reconocida y honrada. Los clientes apreciaron la historia y muchos comenzaron a dejar pequeñas ofrendas en el altar, agradecidos por el conocimiento que había pasado de generación en generación. Sin embargo, las noches en el tianguis seguían siendo inquietantes. A veces sentía la presencia de Magdalena, no como una figura encapuchada, sino como una energía reconfortante, vigilando mi puesto. En mis sueños, a veces la veía, y siempre estaba sonriendo, como si finalmente hubiera encontrado la paz. La experiencia cambió mi vida. No solo aprendí a respetar y honrar el conocimiento ancestral, sino que también comprendí la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de aquellos que vinieron antes. Mi puesto de hierbas medicinales prosperó y me convertí en un defensor del legado de Magdalena, asegurándome de que su historia nunca se olvidara. Cada día, al abrir el tianguis, miraba el altar de Magdalena y sentía una conexión profunda con la tierra, las plantas y el espíritu de una mujer que había dedicado su vida a la curación. Su venganza no era amarga, era un recordatorio de la importancia del respeto y la memoria. Y así, con cada planta que vendía, sentía que una parte de Magdalena vivía y sanaba el mundo a través de mi trabajo. La ropa de segunda. Siempre me ha gustado la idea de darle una segunda oportunidad a las cosas. Por eso, cuando decidí abrir mi tienda de ropa usada, me emocionaba la idea de encontrar tesoros ocultos y darles una nueva vida. La tienda estaba situada en una antigua bodega en una calle tranquila del centro de la ciudad. Era el lugar perfecto para un negocio como el mío, amplio, con un toque de encanto vintage y mucho espacio para mi creciente inventario. El negocio iba bien. Los clientes apreciaban la calidad y el estilo único de las prendas que ofrecía. Muchas veces me encontraba imaginando la vida pasada de cada pieza, el vestido de fiesta que alguna vez fue el centro de atención en una gala, el abrigo de lana que había protegido a alguien de los inviernos fríos. Sin embargo, esa fascinación por el pasado pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Todo comenzó de manera sutil. Cada vez que entraba al almacén, donde guardaba la ropa que aún no había puesto en exhibición, sentía una presencia extraña. Al principio, lo atribuía a mi imaginación y al ambiente un tanto lúgubre del lugar. Pero entonces comenzaron los susurros. Eran apenas audibles, como un murmullo distante que no podía entender del todo, pero que erizaba mi piel. Pensé que tal vez estaba trabajando demasiado. Abrir y mantener una tienda no es tarea fácil, y quizás el estrés me estaba jugando malas pasadas. Decidí tomarme un día libre, desconectar un poco. Pero al volver, los susurros seguían ahí, cada vez más persistentes. Una tarde,
mientras organizaba algunas prendas en el almacén, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los susurros parecían más claros, aunque aún no podía distinguir palabras. Decidí investigar un poco, revisar la procedencia de la ropa que había adquirido recientemente. Tal vez había algo en la historia de esas prendas que podría explicar la extraña atmósfera. Descubrí que algunas de las prendas provenían de subastas y ventas de garaje, pero otras habían sido donadas por familiares de personas fallecidas. No le di mucha importancia al principio, pero cuando investigué más a fondo, me encontré con un patrón inquietante. Muchas de las personas a las que pertenecían las prendas habían muerto en circunstancias violentas o misteriosas. Empecé a sentir una conexión entre las historias trágicas y los susurros que me acosaban en el almacén. Había algo en esas prendas, una energía oscura que parecía aferrarse a la tela. Decidí hacer un inventario detallado, buscando cualquier prenda que pudiera tener un pasado especialmente perturbador. Encontré un vestido rojo que había pertenecido a una joven que fue asesinada en un asalto, un abrigo que perteneció a un hombre que murió en un accidente automovilístico bajo circunstancias sospechosas, y una chaqueta de cuero que había sido de una mujer desaparecida y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que estos espíritus estaban atados a la ropa, buscando algo que no podían encontrar en la otra vida. Empecé a sentir una especie de desesperación cada vez que entraba al almacén. Los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Parecían rogarme, pedirme ayuda. Sentía que los espíritus estaban tratando de comunicarse conmigo, pero no sabía cómo ayudarles. Intenté ignorarlo, concentrarme en el negocio, pero la sensación de estar siendo observada y los susurros constantes se volvieron insoportables. Una noche, decidí enfrentarme a mis miedos. Me quedé en la tienda después de cerrar, esperando en el almacén con una linterna y una vela encendida. El ambiente se volvió denso y los susurros parecían envolverme. Respiré hondo y hablé en voz alta, diciéndoles que quería ayudarles, que necesitaba entender qué querían de mí. Sentí un cambio en el aire, como si los susurros se calmaran momentáneamente. Cerré los ojos y traté de concentrarme en los sonidos. De repente, una sensación de tristeza profunda me invadió. Imágenes fugaces comenzaron a llenarme la mente, rostros angustiados, momentos de violencia, desesperación. Los espíritus estaban compartiendo sus últimas memorias conmigo, mostrando los eventos que los ataron a las prendas. Comprendí que lo que buscaban era justicia, reconocimiento por las vidas que les habían sido arrebatadas de manera tan abrupta y violenta. Decidí que debía hacer algo para liberar esos espíritus, darles la paz que tanto anhelaban. Empecé a investigar cada caso, buscando formas de honrar sus memorias y, si era posible, ayudar a resolver los misterios de sus muertes. Primero, escribí un blog detallando cada historia, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información. Luego, me puse en contacto con familias, amigos y la policía para compartir cualquier dato que pudiera ser relevante. Algunos casos eran antiguos y habían sido olvidados, otros aún estaban frescos en la memoria colectiva. Con el tiempo, algunas de las historias encontraron un cierre. La familia del hombre del abrigo, al recibir más atención, logró reabrir el caso y encontrar pistas que habían sido pasadas por alto. El vestido rojo se convirtió en un símbolo para una campaña contra la violencia, ayudando a concienciar y apoyar a las víctimas. La chaqueta de cuero llevó a nuevas investigaciones sobre la desaparición de su dueña. Cada vez que uno de estos casos avanzaba, sentía que la atmósfera en el almacén cambiaba ligeramente. Los susurros se volvían menos persistentes, más tranquilos. Parecía que los espíritus encontraban un poco de la justicia y reconocimiento que buscaban. Pero no todos los casos tenían un final claro. Algunos espíritus seguían atados, esperando, buscando algo más. A medida que continuaba mi trabajo, me di cuenta de que mi tienda no era solo un negocio de ropa usada.
Se había convertido en un lugar de memoria y justicia, un puente entre el pasado trágico y un presente que buscaba redimirlo. Las prendas no eran simplemente objetos de moda, sino testigos silenciosos de historias que necesitaban ser contadas. Nunca dejé de escuchar susurros por completo, pero ya no me aterrorizaban. Aprendí a convivir con ellos, a escuchar y comprender. Me convertí en una especie de guardiana de esas historias, asegurándome de que cada prenda recibiera el respeto y la atención que merecía. Mi negocio prosperó de una manera diferente, no solo económicamente, sino espiritualmente. La gente venía no solo por la ropa, sino por las historias, por el respeto hacia las vidas que esas prendas representaban. En el fondo, sabía que siempre habría más espíritus, más prendas con historias trágicas que contar. Pero ya no me sentía sola en esa tarea. Había encontrado mi propósito y, en el proceso, había dado a muchos espíritus la paz que tanto necesitaban. La tienda de ropa usada se había convertido en un santuario, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en una búsqueda compartida de justicia y memoria. El muñeco maldito. Siempre he tenido una fascinación por los juguetes antiguos. Hay algo nostálgico y encantador en ellos, una conexión con tiempos pasados y la inocencia de la infancia. Por eso, cuando decidí abrir mi tienda de juguetes usados, lo hice con una mezcla de entusiasmo y reverencia. Estaba convencido de que cada juguete tenía una historia que contar y quería ser el guardián de esos relatos. Mi tienda se encontraba en una esquina tranquila de un barrio antiguo, en un edificio que había visto mejores días. Las estanterías estaban llenas de muñecas de porcelana, trenes de metal, carros de madera y todo tipo de juguetes que una vez habían traído alegría a los niños. Los clientes, principalmente coleccionistas y padres buscando algo especial para sus hijos, apreciaban la autenticidad y la historia detrás de cada objeto. Un día, mientras exploraba una venta de garaje en las afueras de la ciudad, me encontré con un muñeco que inmediatamente capturó mi atención. Era un muñeco de trapo, con una cara pintada a mano y ropa desgastada pero cuidadosamente confeccionada. Había algo inquietante en su expresión, una mezcla de tristeza y furia que no pude ignorar. Decidí llevármelo a la tienda, convencido de que sería una adición interesante a mi colección. Desde el primer día que el muñeco estuvo en la tienda, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los niños que venían con sus padres parecían especialmente atraídos por él, pero cada vez que lo tocaban, algo cambiaba en su comportamiento. Uno de los primeros incidentes ocurrió con un niño pequeño que empezó a llorar inconsolablemente después de sostener al muñeco. Su madre, visiblemente preocupada, lo sacó de la tienda rápidamente. Al principio, no le di mucha importancia. Los niños a menudo tienen reacciones inesperadas. Pero cuando más niños comenzaron a experimentar pesadillas y comportamientos violentos después de interactuar con el muñeco, supe que algo no estaba bien. Uno de los niños, normalmente dulce y tranquilo, tuvo un ataque de ira incontrolable, golpeando a su hermana y destrozando parte de la tienda antes de ser llevado fuera por sus padres, aterrorizados y confundidos. Decidí investigar más sobre el origen del muñeco. Lo examiné cuidadosamente, buscando alguna pista sobre su procedencia. No había etiquetas ni marcas del fabricante, solo la apariencia inquietantemente realista de su rostro pintado a mano. Sentí un escalofrío al sostenerlo, como si el muñeco estuviera cargado con una energía oscura y opresiva. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. Cada noche, soñaba con un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, con una mirada de profunda tristeza y desesperación. En mis sueños, el niño siempre sostenía el muñeco y me miraba fijamente, sin decir una palabra. Despertaba con el corazón latiendo con fuerza, empapado en sudor y con una sensación de pavor que no podía sacudirme. Los días se convirtieron en una lucha constante contra una creciente sensación de temor. Los susurros comenzaron a llenar la tienda,
apenas audibles pero siempre presentes. Era como si el aire mismo estuviera cargado con voces de otro mundo, tratando de comunicarse conmigo. Cada vez que miraba al muñeco, sentía que sus ojos me seguían, observándome con una intensidad que parecía casi humana. Decidí buscar ayuda. Me puse en contacto con un amigo que era historiador y tenía conocimiento sobre objetos antiguos y sus posibles historias ocultas. Le mostré el muñeco y le conté sobre los extraños eventos que habían ocurrido desde que lo traje a la tienda. Mi amigo, intrigado pero también preocupado, prometió investigar su origen. Pasaron unos días antes de que recibiera una llamada de mi amigo. Me dijo que había encontrado algo. Al parecer, el muñeco había pertenecido a un niño llamado Javier, que vivió en los años 50. Javier era el hijo único de una familia adinerada, pero su vida fue trágicamente corta. Murió en un incendio que destruyó su casa, un incendio que muchos creían había sido provocado intencionalmente. La historia me golpeó con fuerza. Sentí una profunda tristeza por el niño, pero también una creciente preocupación por lo que su espíritu podía estar haciendo a través del muñeco. Mi amigo sugirió que tal vez el espíritu de Javier estaba atado al muñeco, buscando justicia o algún tipo de resolución para su trágica muerte. Decidí que tenía que hacer algo para liberar el espíritu del niño y poner fin a los eventos perturbadores en mi tienda. Me sumergí en la investigación de rituales y prácticas que pudieran ayudar a liberar un espíritu atrapado. No fue fácil, pero finalmente encontré un método que parecía apropiado, un ritual de purificación que requería una ceremonia solemne y el uso de ciertos objetos sagrados. Preparé todo cuidadosamente. Esperé hasta la medianoche, cuando la tienda estaba en completo silencio. Encendí velas alrededor del muñeco y me concentré en la imagen de Javier que había visto en mis pesadillas. Pronuncié las palabras del ritual con una mezcla de miedo y esperanza, pidiendo al espíritu del niño que encontrara la paz y dejara este mundo. A medida que avanzaba el ritual, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más ligero, y los susurros se desvanecieron gradualmente. Por un momento, me pareció ver la figura de un niño en la penumbra, observándome con una expresión de agradecimiento. Cerré los ojos y continué recitando las palabras hasta que sentí una paz profunda en la habitación. Cuando abrí los ojos, el muñeco estaba quieto, inerte como cualquier otro juguete. La sensación de opresión y miedo había desaparecido. Sabía que había hecho lo correcto, que había liberado el espíritu de Javier de su tormento. Decidí donar el muñeco a un museo, con la esperanza de que su historia pudiera ser contada y recordada, pero sin causar más daño. La tienda volvió a la normalidad, y los clientes regresaron sin incidentes. Los niños ya no tenían pesadillas ni comportamientos violentos, y la atmósfera opresiva se había desvanecido. Aunque los eventos fueron aterradores, me enseñaron la importancia de respetar las historias y energías que pueden estar atadas a los objetos antiguos. Mi tienda continuó prosperando, y yo seguí siendo el guardián de juguetes y sus historias, pero con una nueva perspectiva y un respeto renovado por las vidas que estos objetos podían representar. De vez en cuando, aún pienso en Javier y en el breve destello de agradecimiento que vi en sus ojos. Espero que, donde sea que esté, haya encontrado la paz que tanto merecía. Y cada vez que un nuevo juguete entra en mi tienda, me aseguro de tratarlo con el respeto y la reverencia que cada historia merece. La vendedora de amuletos. Cada domingo, desde hace más de una década, he levantado mi puesto de amuletos y talismanes en el tianguis de la ciudad. Mi nombre es Mariana, y la tradición de los amuletos corre por mis venas desde generaciones pasadas. Desde pequeña, aprendí de mi abuela los secretos y poderes que pueden tener ciertos objetos, cómo usarlos y, lo más importante, cómo respetarlos. Mi puesto es una mezcla de colores y formas, cada amuleto y talismán cuenta una historia, tiene un propósito.
Hay piedras de protección, bolsas de hierbas para la buena fortuna, figuras de animales para la salud y el amor. La clientela es variada, jóvenes curiosos, ancianos buscando alivio para sus males y personas de toda índole que creen en la magia oculta en lo cotidiano. Todo comenzó un domingo nublado, cuando una anciana apareció por primera vez en mi puesto. Era una figura pequeña y encorvada, envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz. Sus ojos, sin embargo, eran de un brillo intenso y penetrante, como si pudieran ver a través de las capas de tiempo y espacio. Se detuvo frente a mis amuletos, observándolos en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Al final, sin decir una palabra, levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos me taladraron con una intensidad que me dejó helada. La anciana se fue tan misteriosamente como había llegado, dejándome con una sensación de inquietud y curiosidad. En las semanas siguientes, la anciana regresó cada domingo. Nunca compraba nada, simplemente observaba los amuletos y luego se quedaba mirándome por unos instantes antes de irse. Era una presencia que se volvió casi una rutina en mi puesto, aunque siempre dejaba tras de sí una sensación de misterio y advertencia. Comencé a sentir que sus visitas no eran al azar, que había una razón detrás de su interés. Un domingo, mientras reorganizaba mis talismanes, noté que la anciana había dejado algo en mi puesto. Era un pequeño pergamino, enrollado y atado con un hilo rojo. Desenrollé el pergamino con cuidado y descubrí que estaba cubierto de símbolos antiguos y una escritura que no podía descifrar. Sin embargo, el mensaje parecía claro, una advertencia sobre el uso indebido de los amuletos y talismanes. La presencia de la anciana se volvió más inquietante después de eso. Cada domingo, aparecía, me miraba con esos ojos penetrantes y se iba sin decir nada. Pero ahora, su presencia parecía cargada de una urgencia silenciosa. Comencé a investigar más sobre los amuletos y talismanes que vendía, asegurándome de que ninguno estuviera siendo usado para fines oscuros o dañinos. Sentía que la anciana me estaba vigilando, asegurándose de que cumpliera con mi responsabilidad. Un día, mientras limpiaba la tienda antes de abrir, noté que uno de los amuletos más poderosos y antiguos, un colgante de obsidiana tallada que mi abuela había utilizado para protegerse de males mayores, estaba fuera de lugar. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de peligro inminente. Esa noche, la anciana apareció en mis sueños. Estábamos en el tianguis, pero todo estaba envuelto en una niebla densa. Ella me miró y, por primera vez, habló. Sus palabras eran claras y firmes: cuida lo que vendes, hay quienes buscan usarlo para el mal. Protege los secretos que te han sido confiados. Desperté con el corazón latiendo con fuerza y el sudor cubriendo mi frente. Decidí tomar más precauciones con los amuletos. Reforcé los rituales de protección y empecé a vigilar más de cerca a los clientes que mostraban demasiado interés en los objetos más poderosos. La anciana no volvió a aparecer en persona, pero su advertencia seguía resonando en mi mente. Pasaron unas semanas sin incidentes, hasta que una tarde de domingo, un hombre joven, con un aire inquietante, llegó a mi puesto. Su mirada era intensa y su sonrisa parecía más una mueca. Se interesó por el colgante de obsidiana y, aunque una voz interior me decía que no se lo vendiera, la necesidad de sustento me obligó a hacerlo. Esa noche, el sueño volvió, pero esta vez más aterrador. La anciana estaba allí, pero su expresión era de desesperación. Intentaba decirme algo, pero las palabras no salían de su boca. Desperté con un grito ahogado, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Al día siguiente, recibí noticias de que el joven que había comprado el colgante había sido arrestado por practicar rituales oscuros y dañinos. La policía había encontrado evidencia de sus actividades en su apartamento y varios objetos de mi tienda estaban entre las pruebas. Me sentí culpable y asustada. ¿Cómo había permitido que algo así sucediera?
Me di cuenta de que había subestimado la advertencia de la anciana. Decidí cerrar mi tienda por unos días y reflexionar sobre lo que había ocurrido. Durante ese tiempo, estudié más profundamente los amuletos y talismanes, buscando maneras de asegurarme de que solo fueran utilizados para el bien. Una noche, mientras revisaba los pergaminos antiguos de mi abuela, encontré un ritual de protección final. Era complejo y requería una concentración y fuerza de voluntad enormes. Decidí realizarlo con la esperanza de redimir mi error y proteger mis amuletos de futuros malos usos. Encendí velas alrededor del puesto y comencé el ritual. Sentí la presencia de la anciana, su energía me guiaba y fortalecía. Las palabras del encantamiento fluían de mis labios y una sensación de paz y protección comenzó a envolver el lugar. Cuando el ritual terminó, supe que había hecho lo correcto. El aire estaba más ligero y la sensación de peligro había desaparecido. A partir de ese momento, decidí ser aún más cuidadosa con los amuletos que vendía, asegurándome de que cada uno fuera destinado a alguien que lo usaría con respeto y buenas intenciones. El tianguis siguió su curso, y aunque la anciana nunca volvió a aparecer en persona, sentía su presencia protectora cada domingo. Aprendí que el poder de los amuletos y talismanes no solo reside en los objetos mismos, sino en la intención y el respeto con los que se manejan. Y siempre recordaré la advertencia de la anciana, una poderosa hechicera que, desde algún lugar más allá del tiempo, me protegió y guió en mi camino. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.